¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Este es su programa Línea por Línea. Hoy, como todas las tardes, tenemos un programa que realmente no tiene desperdicio. Tenemos un invitadazo, estamos de plácemes el día de hoy. Vamos a hablar sobre la reforma de la ley de amparo, cuáles son sus diferencias, qué es lo que muchos abogados han confundido en estos nuevos temas de la ley de amparo. Para esto, bueno, tengo el honor de presentar al licenciado en Derecho, el licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una especialidad en amparo, tiene una maestría en Ciencias Penales por la Barra Nacional de Abogados y es doctor del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, el doctor José Luis Gavia Castillo. Tengo un honor en presentarlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Estamos para servir. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué pasa con esta nueva reforma de la ley de amparo? ¿Qué particularidades hay, doctor? ¿Qué me puedes platicar de estas particularidades de la reforma? ¿Realmente han acotado el juicio de amparo a un simple procedimiento? ¿Qué sucede? ¿Qué opinión tienes de esta situación? Bueno, aquí ha habido una serie de cambios importantes. Ahí me gustaría puntualizar que en la reforma a la ley de amparo se ha visualizado desde diferentes puntos. Tenemos que tomar en consideración una reforma de 6 de junio. Esta reforma de 6 de junio de 2011 es fundamental y trascendente porque ahí se dan planteamientos que posteriormente van a tomar vida en la nueva ley de amparo que entró en vigor el día 2 de abril. En primer término se crean los llamados plenos de circuito, se fusiona lo que es el llamado amparo adhesivo y también se pone un punto fundamental que es la procedencia del amparo contra omisiones de la propia autoridad. La reforma de 10 de junio, en mi criterio, es una de las reformas más importantes que ha sufrido el sistema jurídico mexicano en los últimos años, toda vez que esta reforma se centra en una modificación que se dio al capítulo primero, título primero, artículo primero de la Constitución Política, y hablamos de una estructura nueva en el sistema jurídico mexicano, de los derechos humanos y sus garantías. Esto evidentemente va a traer una consecuencia fundamental, no solo en la conceptualización del juicio de amparo en la actualidad, sino va a traer una visión, un panorama totalmente distinto en el entendimiento del juicio de amparo como una materia fundamental de comprensión. La reforma a la ley de amparo de 2 de abril es un punto trascendente, ya que esta nueva ley de amparo evidentemente va a ser un parteaguas en los cambios futuros que se avecinan en nuestro país. Tenemos aquí poner en la mesa de discusión que no debemos olvidar que también somos parte del sistema de justicia interamericana, parte de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, parte de la obligación que tenemos del cumplimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo que es el principio de convencionalidad. Ahora, en cuanto a esta nueva ley de amparo, es importante establecer la estructura que se ha dado este nuevo ordenamiento. Se han establecido un punto muy importante en mi criterio, que es el artículo 5. En este artículo 5 se puntualiza de nueva cuenta las partes en el juicio de amparo. Recordemos que las partes en el juicio de amparo en la actualidad es quejoso, se deja atrás aquel viejo concepto de agraviado, Claro. que se prestaba de alguna forma en la ley del 36 a equívocos, a confusiones. Sí, por la materia penal, ¿no? Alguna situación. El agraviado, ahora hablamos de quejoso, Claro. hablamos de una figura muy importante que es el tercero interesado, aunque bien es cierto que el tercero perjudicado, siendo contraparte del propio quejoso en el juicio de amparo, es decir, el quejoso es el que presenta su demanda de amparo con la firme idea de que el Poder Judicial pueda determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado y por ende que este acto es vejatorio de derechos humanos, mientras que el tercero perjudicado sería aquel que tiene intereses opuestos. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que el tercero perjudicado quiere que subsista, que persista el acto reclamado. Es decir, él es la contra del quejoso para todos. Es su contraparte. Para Ahora hablamos en esta nueva ley de amparo de tercero interesado. Y hacemos este punto porque se han retomado varios puntos que los propios tribunales de la Federación se han encargado de estructurar de forma perfecta. Y hablamos hoy no solo de un interés jurídico, hablamos de un interés legítimo. Esto es un punto de partida diferente
estructural, porque en esta nueva ley de amparo vamos a hablar también de una figura importante, que es el amparo contra derechos colectivos. Este es un punto importante de fundamentación. Ahora, seguirá existiendo el tercero perjudicado en asuntos que se ventilen en la vía jurisdiccional. Tengo una pregunta ahí, me surge una pregunta, doctor. ¿Este interés legítimo cómo se acredita? Es decir, ¿cómo lo acreditan estas entidades o estos grupos, ese interés legítimo? Porque ahí se ha prestado mucha confusión entre los abogados postulantes y entre el auditorio, ¿no? Para saber qué es un interés legítimo, cómo pueden acercarse a pedir el amparo. Pues básicamente en el interés legítimo partimos de la idea también que se incorporan los llamados derechos difusos. Claro. Esta idea se centra en que ya no solo existe un titular de la acción constitucional, esto que se menciona como el derecho público subjetivo, sino ahora pueden ser un grupo de individuos indeterminados en que pueden tener a bien la interposición del juicio de amparo. Este es un punto, creo que muy importante y radical, en que se puede presentar este llamado amparo colectivo, para que se tengan estos intereses legítimos. Ahora bien, por otro lado, también se incorpora la famosa figura de la víctima y el ofendido, que en mi criterio, en mi concepto, es un adelanto fundamental, y lo es desde la perspectiva que el agente del Ministerio Público en el juicio de amparo tenía la representación de las víctimas que por algún otro motivo sufrían un daño en un bien jurídico tutelado por el Estado mexicano, y que cuando querían interponer algún recurso de los que la ley de amparo permitía, no estaban legitimados procesalmente hablando. Creo que a partir de este punto se hace una reforma interesante, se da un lugar primordial a la víctima y al ofendido, y que de ahí va a derivar también otra figura que hicimos el comentario inicial en cuanto a esta reforma de 6 de junio de 2011, aparición en el Diario Oficial, en el tenor de ideas de que hoy hablamos de amparo adhesivo. Este amparo adhesivo va a ser un buen fundamento, va a ser un punto de reflexión en que la víctima y el ofendido va a tener la oportunidad de poder defender la resolución que se dicta en segunda instancia por un tribunal de alzada. Y el fundamento y esencia del amparo adhesivo es que es para fortalecer la sentencia que dictó la autoridad responsable en segunda instancia. Creo que, siguiendo los planteamientos de nuestro más alto tribunal, el amparo adhesivo va a ser una figura que va a tener como importancia radical y fundamental el que existe una economía procesal, en que los tribunales de la Federación puedan escuchar la postura, las argumentaciones lógicas jurídicas que hace el quejoso a través de sus conceptos de violación, y también la argumentación jurídica que van a llevar a cabo en este instante la víctima o ofendido cuando presente su amparo adhesivo. También esta figura del amparo adhesivo establece de manera muy puntual que se puede interponer amparo adhesivo cuando algún punto, si bien es cierto se concedió la sentencia de segunda instancia, algún punto ha quedado intocado y fueron parte de agravios. Esto, evidentemente, cuando uno plantea la idea del amparo en la vía directa, que sabemos que existen dos artículos muy importantes, que es el artículo 172 y 173, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo contra violaciones estrictamente de carácter procedimental, violaciones al procedimiento. Qué interesante, ¿no? O sea, ahí ya se amplía esta valoración que tienen los tribunales, que antes nada más escuchaban al quejoso y tenían la versión y los argumentos del quejoso, ahora se amplía. Es interesante, sin embargo también mencionan que ya también se acotó, ya no podemos meter amparo por reformas constitucionales. Bueno, a lo que usted se refiere es que dentro de este nuevo ordenamiento, el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, 73 de la ley abrogada, establece las diversas causales de improcedencia. La 61 fracción primera me refiero. Sí, dentro de la improcedencia nosotros sabemos que existe una improcedencia legal, una improcedencia constitucional y una improcedencia jurisprudencial. La improcedencia jurisprudencial es aquella que vamos a tomar
que se enriquece de los diversos criterios de las posturas del Poder Judicial de la Federación. Ahora, como usted bien dice, la fracción primera del artículo 61 establece puntualmente que es improcedente el amparo contra el procedimiento legislativo. Ese es un punto que se estableció como fracción primera del artículo 61. Cuando antes sí se podía interponer un amparo. Lo que sucede es que yo creo que esta reforma de amparo, si la vemos en un trasfondo importante, si la analizamos desde un punto de vista analítico, creo que en mi concepto esta reforma, esta nueva ley de amparo, va a dar oportunidad de retomar diferentes mecanismos. Y con esto quiero dar a entender que ciertamente ya jurisprudencialmente, ya había criterios jurisprudenciales que era un impedimento técnico legislativo que los tribunales federales y nuestro más alto tribunal entraran al fondo del asunto cuando existía una causal de improcedencia. Ahora bien, ya está contemplado, ahora no solo como criterio jurisprudencial de carácter obligatorio o como una tesis aislada, sino ahora ya como parte del cuerpo legislativo de la materia tan importante que es la ley de amparo. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Damos nuestros teléfonos en el estudio para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda sobre el tema. 5580-7509 y 5580-7519. También estamos en internet en www.cdtelevisión.com.mx. No le cambie, está bueno el tema, se va a poner mejor. Volvemos. Gracias por permanecer con nosotros y gracias por todos sus comentarios. Y aquí, bueno, veamos, ahorita que tenemos esta celebridad entre nosotros, que bueno, nos hace el honor de acompañarnos, y nos platique de la nueva estructura del juicio de amparo, ¿no? Para que todos lo vayamos conociendo, vayamos profundizando un poco más, ¿no, doctor? Sí, esta nueva ley de amparo contempla una estructura que nuestro criterio es totalmente distinta. Aquí existe un cambio muy importante y radical. En la anterior ley de amparo, el amparo indirecto, o también denominado distancial, se podía elaborar de tres formas distintas: por escrito, por comparecencia y por vía telegráfica. En la actualidad, en el sistema jurídico mexicano, a partir del 2008, se han dado cambios radicales al sistema jurídico mexicano, como lo hemos comentado. Estos cambios radican en que se está dando pauta a la entrada en vigor de los llamados juicios orales, de la oralidad. Esto lo traigo a colación toda vez que en la actualidad el juicio de amparo se puede presentar por escrito, por comparecencia, y hoy se incorpora una figura novedosa que es por la llamada vía electrónica. Creemos que esta nueva ley sigue las tendencias de la anterior en este aspecto, que se puede presentar por escrito, no olvidando dos artículos fundamentales, el 107 y 108 de la ley de amparo en vigor, y que el 110 establece puntualmente que se debe de acompañar una copia para cada una de las partes. Claro. Ahora, con esta nueva modalidad, el amparo se puede presentar en la vía electrónica. Es decir, por correo electrónico, pero así lo mando por la vía electrónica. Aquí lo que se establece es que ya el Poder Judicial de la Federación, puntualmente el Consejo de la Judicatura Federal, ya estableció las bases para la llamada firma electrónica. Esto va a ser un avance, creo, también muy importante, en que creo que se puede dar punto de partida este acceso a la justicia, esta justicia expedita, claro, en que se van a poder ya presentar demandas por algún motivo grave o por alguna circunstancia importante por la vía electrónica. Y el juzgador de amparo, tanto en amparo indirecto como directo, tanto juez de distrito como magistrado unitario o como los propios tribunales colegiados, tendrán que, en este aspecto, en el amparo indirecto, tomar el cuaderno de amparo, cuaderno principal, el incidental por duplicado, con las copias respectivas, pero también tendrán que elaborar de una forma aparejada el cuaderno de amparo y el cuaderno incidental por la llamada vía electrónica. Sí, o sea, tienen la obligación de sacar el duplicado de precisamente cuando se solicita la suspensión provisional. Pero aquí me llamó también la atención, doctor, dentro de su
participación en el programa nos habló de los plenos de circuito. ¿Nos puede clarificar un poco más de qué funciones van a tener estos plenos de circuito y la importancia en esta nueva reforma de la ley de amparo? Sí, creo que esta figura importante y trascendente que se dio el 6 de junio es una consecuencia que, si hacemos un análisis en este momento, creemos que se debe también tomar en consideración desde que el presidente de la República en aquel entonces, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, hizo una modificación importante convirtiendo a nuestro más alto tribunal en lo que es en la actualidad, un tribunal estrictamente constitucional. Con esta reforma importante se jubilan a muchos señores ministros, a muchas señoras ministras, y se convierte la Corte, tal como la conocemos, en una sala civil, penal, laboral y administrativa, que se integra por 5 ministros cada una, el señor presidente de la Suprema Corte, que forman el Pleno, y con esto se conforma la primera pauta para este cambio radical en que vamos encaminados para convertir a nuestro país en un Estado garantista. Aquí el punto de partida es que, siguiendo el pensamiento kelseniano, se crean estos tribunales estrictamente constitucionales, como él los puso en la Constitución austriaca. Se convierte nuestro alto tribunal en un tribunal estrictamente constitucional. Se crea también en aquella época el Consejo de la Judicatura, que en mi criterio es un órgano que efectivamente quita este trabajo de carácter administrativo importante, como es el nombramiento de los señores magistrados, magistrados, jueces, juezas. Es el que administra, ¿no? Sí, el que tiene un control sobre todos los funcionarios judiciales, exceptuando nuestro más alto tribunal, en el entendido y en la lógica que el presidente de la Corte es el por mismo. obvias razones presidente de este Consejo de la Judicatura, y que ahí esto es un avance sustancial para que nuestro país llegue a un punto en que cada día se convierte en un tribunal estrictamente constitucional. Inclusive se establecieron diversos criterios, para mí creo muy interesantes, en que la Corte, cuando crea jurisprudencia definida en la anterior ley, ya no era necesario que conociera de estos asuntos de carácter jurisdiccional, toda vez que esa es la función que cumplían los diversos tribunales colegiados de circuito. Ahora, ya para contestar su pregunta interesante, puedo decirle que esta creación de los plenos de circuito para mí es un avance muy importante. ¿Por qué? Porque estos plenos de circuito van a quitar esta tarea que es de suma importancia para que la Suprema Corte se enfoque en los asuntos de la relevancia política, económica y social para el país, es decir, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y excepcionalmente de amparo directo a través de la facultad de atracción. Esto creo que se da también, fue un punto muy bien pensado, porque permite, nosotros sabemos que desde esta creación del Consejo de la Judicatura se adscribe a cada entidad federativa y por supuesto al Distrito Federal, en donde se asientan los poderes de la Unión, a un circuito judicial. Y podemos decir México, Distrito Federal, primer circuito, Estado de México, segundo, Jalisco, Nuevo León, hasta el 32, que es Colima. Y con esto quiero dar a entender que básicamente cada entidad federativa puede presentar criterios jurisprudenciales específicos y particulares en la jurisdicción donde residen esos tribunales colegiados. Sí, porque cada estado como que tiene su composición pluricultural, ¿no? Claro, sus puntos de partida, su reflexión, sus criterios jurisprudenciales, los puntos a seguir. Ahora, con la creación de estos plenos de circuito, creo que se está tratando de forjar un nuevo sistema constitucional, en que nuestro alto tribunal, como garante, como guardián de efectivamente estos cambios radicales que será el sistema jurídico mexicano, cede esta facultad para que cada circuito pueda dirimir la jurisprudencia que habrá de aplicarse de forma obligatoria. Aquí también me gustaría comentarle de manera muy general que la forma de creación de la jurisprudencia es la tradicional 5 criterios sin ninguno en contrario, la reiteración y por supuesto la contradicción de tesis. En esta nueva ley de amparo también se crea la sustitución, jurisprudencia por sustitución,
Y creo que en mi criterio personal, cada entidad federativa va a tener un punto de partida interesante cuando se hable de estos plenos de circuito que van a poder concentrar los criterios específicos que van a tomar relevancia en ese circuito judicial específicamente. Perfecto, entonces pueden tener diferentes criterios completamente. Claro, yo creo que la Corte seguirá teniendo ese papel rector de explicar las contradicciones, que esto es un punto importante. Yo creo que si uno intenta comprender de una manera gradual, de una manera comprensible el sistema jurídico mexicano, creo que debe ser a través de los diversos criterios jurisprudenciales. No queremos dar a entender que los criterios jurisprudenciales puedan parecer infalibles, no, sino nuestra postura, que es la interpretación que hace nuestro alto tribunal, los tribunales colegiados de circuito, en los diversos casos que resuelven y que nos dan un punto de reflexión a los abogados postulantes, al público en general, de estudiar y de profundizar en el estudio de la jurisprudencia, porque creo que nosotros utilizamos la jurisprudencia de una manera simplista. Es decir, nos ha pasado que aplicamos un criterio en particular en algún asunto particular, en un asunto que ventilamos ante un órgano jurisdiccional, y lo hacemos en un entendido en que nos beneficie, pero no nos detenemos a leer en realidad la ejecutoria, es decir, la explicación o razonamientos, no solo doctrinarios, sino prácticos, forenses, que hacen los señores magistrados, las señoras magistradas, los señores ministros, las señoras ministras, que esto es una aportación de interpretación, evidentemente, del sistema jurídico. Claro, los abogados postulantes, se tiene ese error, ¿no? Leen poquito y dicen, esta me beneficia, ¿no? Y no llegan a la profundidad de lo que se habla. Muchas veces podemos aplicarla por el simple hecho de que nos beneficie, pero no entendemos el trasfondo. Claro. El voto particular que hace el magistrado, la magistrada, el ministro, la ministra, en que se hace un voto específico y uno ve la argumentación jurídica, uno ve la posición que toma el ministro, la ministra, y que esto enriquece evidentemente el conocimiento y la profundidad sobre el sistema jurídico mexicano. Bueno, y yo creo que ahorita que nos habló de jurisprudencia, hay una nueva figura en la jurisprudencia que le podríamos llamar, corríjame usted que tiene mucho más luces en esto, la jurisprudencia derogatoria, esa jurisprudencia que va a dejar sin efecto alguna norma. Era lo que Hans Kelsen en su tribunal constitucional proponía, ¿no? Que efectivamente si había una norma que iba en contra de la Constitución, dejase de aplicarse. ¿Se está dando y se va a dar con esa nueva reforma? Yo creo que el punto es distinto. Yo creo que el Poder Judicial se ha abocado a crear diversos criterios interpretativos. Sí. Y que la función del Poder Judicial justamente es la interpretación, el entendimiento, la comprensión de la norma. Claro. Cómo se ve la norma en el aspecto práctico que deben seguir todos los juzgadores. Aquí también tenemos que reflexionar en que ahora los abogados mexicanos tenemos que reeducarnos, en mi concepto, en muchas partes del derecho, porque el sistema jurídico mexicano no será ya el mismo. Tenemos que adecuarnos y actualizarnos, mejor dicho, en aspectos importantes como la jurisprudencia interamericana. Claro. Es decir, ya no solo tenemos que tener la obligación de conocer jurisprudencia mexicana, sino jurisprudencia interamericana. Perfecto. Entonces, en esta situación de la jurisprudencia interamericana, esa convencionalidad que refiere, ¿no cree que los ministros con algunas de las jurisprudencias, porque he tenido oportunidad de leer algunas jurisprudencias, se estén cerrando a veces un poco a observar esta jurisprudencia interamericana? No creo que sea así. No creo que sea así. El punto no creo que vaya en ese tenor de ideas. Creo que el sistema jurídico mexicano pone el punto final de lo que es la interpretación de la propia Constitución. Claro. Hablamos ahora que entramos a un nuevo paradigma, que es la convencionalidad. Esta convencionalidad es sumamente importante porque somos parte del sistema interamericano. Es decir, los criterios y las resoluciones que dicta la propia Corte Interamericana son de carácter obligatorio para el Estado mexicano. Bueno, doctor, disculpe que lo interrumpa, vamos a ir a un corte comercial. Ya ven que se puso mejor el tema, lo prometido es deuda. Esperamos sus llamados al 5580-7509,
5580-7519, también en Twitter en @Araiza con la mayúscula Ildefonso, o en Facebook en Ildefonso Araiza. No le cambie, está bueno el tema, se va a poner mejor, volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Línea por Línea. Y bueno, estábamos hablando de esta reforma de amparo, y precisamente en esta reforma que se da en el artículo 1 hay una modificación, lo que nosotros conocíamos como garantías individuales. Ahora le ponen derechos humanos. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Hay osados y atrevidos abogados que dicen que es lo mismo, nada más le cambiaron el nombre. Pero aquí tenemos una persona con la autoridad moral y la claridad que nos va a decir si un derecho humano, un derecho fundamental o una garantía individual es lo mismo o no es lo mismo. Y esa es la pregunta, doctor, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Creo que aquí hay un parteaguas importante que analizar. Cuando hablamos del concepto garantías, nosotros opinamos que el concepto garantía jamás ha sido un derecho. La garantía es meramente, creo, un mecanismo procesal para hacer valer un derecho fundamental. Hay un punto de confusión que en la propia Constitución se hablaba de la llamada parte dogmática, y ahí se encuadraban del artículo 1 al artículo 29 las garantías individuales. Creo que decía en paz descanse el doctor Jorge Carpizo algo importante, que no solo estas garantías se encontraban en la llamada parte dogmática, sino que estaban en lo que hoy llamamos o denominábamos parte orgánica. Es decir, hay un ejemplo muy concreto, el artículo 123. En nuestro criterio, la garantía es un mecanismo procesal para hacer valer un derecho fundamental. Ahora, cuando el legislador, si nosotros retomamos una parte histórica en la Constitución de 1857, se les llamaba a este capítulo trascendental Derechos del Hombre. Derechos del hombre. Cuando se da esta revolución armada y surge la Constitución mexicana de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se utiliza el término garantizar en el sentido que el legislador mexicano expuso que ya el pueblo mexicano conocía estos catálogos, este catálogo de los derechos del hombre, y ahora lo que se intentaba era garantizarlos, es decir lo procedimentó. Garantizar en contra de un acto de autoridad estos derechos fundamentales que consagra la Constitución para sus gobernados. Porque también se hacía una confusión en que cuando hablábamos del término garantía individual se hacía referencia a una persona física como usted y como yo, claro, y que nosotros sabemos que las personas morales también a través de sus debidos representantes pueden hacer uso de estas garantías. Claro. Inclusive el señor magistrado Jorge Ojeda Velázquez enuncia garantías del gobernado. Hoy planteamos la idea de que la garantía es el mecanismo procesal para hacer valer un derecho fundamental, y creemos que el derecho fundamental, esos derechos fundamentales que no solo se encuentran en la parte dogmática, sino que están inmersos en todo el sistema jurídico mexicano, son los derechos que el Estado se obliga a respetar a sus gobernados. Evidentemente, con la nueva ley de amparo contra actos de autoridad, contra normas de carácter general y contra omisiones de la autoridad. Es decir, el derecho fundamental es aquel que el Estado mexicano se obliga a respetar de forma irrestricta a los gobernados que se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado mexicano. Ahora, el derecho humano, creemos que el derecho humano es mucho más amplio. Es un derecho que, si partimos de una postura justnaturalista, es un derecho consustancial inherente a todo ser humano. Claro. Y que básicamente los derechos humanos son aspiraciones que se encuentran básicamente en la estructura del derecho internacional. Porque ahora los abogados mexicanos tenemos que voltear allá, es decir, a encontrar el sistema interamericano, a conocer las jurisprudencias interamericanas. Somos parte de este sistema interamericano. Ya se dejó de ser parte, no nada más del sistema jurídico mexicano. Esta globalización jurídica nos ha hecho ser parte de una comunidad internacional. Internacional, pues la convencionalidad se refiere a ello. Claro. En que un juez de cualquier jerarquía, al dictar una resolución, tiene que valorar, sopesar, entender que
¿Qué debe de aplicar? La constitución política, una constitución local, un tratado internacional, en este llamado principio importante pro homine, pro hombre. Creo que estos cambios son de mucha reflexión. Creo que es un momento adecuado para actualizarnos, para estudiar esta nueva visualización, para comprender que ahora el legislador plantea las normas jurídicas y el juez, cuando las aplica, tiene que tomar en consideración razonamientos que la propia Suprema Corte ha determinado contundentemente, que la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana ya no puede ser estudiada por este alto tribunal, sino tiene que ser aplicada. Este es un principio importante de la convencionalidad. Ahora, el derecho humano, en mi criterio, es un derecho mucho más amplio, un derecho que se plasma en los tratados internacionales, y si nosotros analizamos el artículo primero, estos derechos humanos son universales, son progresivos, lo que da pauta para entender, para valorar que cada día se van a incorporar nuevos derechos en que el Estado mexicano, estén o no plasmados dentro de nuestra constitución política, tiene que aplicarlos de forma irrestricta, porque hemos visto que el Estado mexicano no solo es parte de esta organización de los Estados americanos, ha firmado el famoso Pacto de San José de Costa Rica, lo ha ratificado, y que por consiguiente nos vemos obligados a su irrestricta aplicación. Claro, pero ¿estamos preparados realmente? ¿Están preparados los jueces para aplicar estos criterios subjetivos que tiene la Comisión Interamericana? Porque antes de estos criterios llegaba una persona con 2 hoyitos aquí en las costillas y decían, son lesiones, ¿no? Cuando así había sido víctima de tortura. Y ahora condenan con diversos criterios subjetivos, que es la psique, que es el daño psicológico, y realmente nuestros jueces están acostumbrados a aplicar la objetividad, no la subjetividad. Entonces, eso va a ser interesante, esa lucha de ideologías, ese cambio, doctor, que tú nos dices que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar el quehacer los abogados postulantes, para no nada más observar la convencionalidad y los criterios internacionales, sino para saber cómo se maneja esa subjetividad en el derecho. Creo que esto es un punto muy importante, una reflexión interesante. Es un cambio radical. Sí. Creo que el sistema jurídico está dando cambios radicales. Está incorporando figuras importantes como el principio pro hombre. Sí. Se ha dado inclusive en Nuevo León, Monterrey, casos concretos y particulares donde un magistrado de una sala penal no aplica concretamente algunos artículos del Código de Procedimientos Penales. Esto es un punto importante, interesante. Creo que se está dando la capacitación, se está entrando en este nuevo paradigma, pero que no solo es un cambio por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales, sí, aquellos que tienen la obligación y la importante tarea de aplicar esta justicia, sino que también es una parte de la incorporación de los señores agentes del Ministerio Público. Claro. Es una parte importante de los investigadores del derecho, es una parte importante de los profesores de derecho, es una parte importante no solo de ellos, sino es una parte importante de la sociedad en general, porque ahora nos vamos a ver inmersos en que la sociedad misma tenemos que pensar, reeducarnos en estos criterios importantes que son los derechos humanos. Es decir, no solo ya el estudio de los derechos humanos en un aspecto filosófico, de primera, segunda, tercera generación, sino en un aspecto práctico. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha encargado de hacer cursos, inclusive vía por línea, ¿sí?, en conocer, en analizar, en madurar estas ideas. Creo que es muy importante también el estudio del derecho procesal constitucional, que va a ser una puerta impresionante para podernos adentrar en estos temas interesantes. Inclusive también es importante recalcar que si estamos hablando de este famoso garantismo, este garantismo que desde el ámbito doctrinario se expresa con Ferrayol y su derecho y razón, tenemos que partir de una idea importante, en que debemos reeducarnos, en que debemos captar que los derechos humanos son parte de la vida cotidiana, que debemos encontrar mecanismos para reeducar
a todos, a toda la sociedad en su conjunto, para empezar a hacer una cultura de los derechos humanos. Realmente una cultura de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. Una cultura impulsada desde la sociedad también. Desde la sociedad, desde el ámbito jurisdiccional, desde el ámbito de la procuración de justicia, desde el ámbito legislativo y lo que es trascendental, desde el ámbito de la sociedad. Que la resistencia viene de las personas obcecadas que quieren seguir estando en el autoritarismo, ¿no? Creo que si tú analizas, el artículo 97 fue modificado en cuanto a la facultad que tenía nuestro alto tribunal de revisar, de analizar violaciones graves a garantías en aquel momento individuales. Esta importante función hoy se traslada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy inclusive puede atraer asuntos para conocer de violaciones a derechos humanos. Es más, creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en un momento histórico insuperable, porque además el propio legislador le da una facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad. Creo que el panorama que tenemos los abogados es impresionante, rico en posibilidades de volver a recapacitar, a meditar, a analizar, a replantear ideas y de actualizarnos. Es muy importante el retomar el texto constitucional y, como decía Carrenuti, ¿no?, se quiere aprender derecho a tener un libro en la mano y en el otro un expediente, es decir, el tomar los criterios de la Suprema Corte, el tomar los criterios de la Corte Interamericana, el revisar la doctrina que afortunadamente se está dando. Esto es un cambio muy importante, un cambio en que nuestro país se empiece a ver el estudio del derecho como algo serio, el que nuestro país empiece a ver publicaciones en todo tipo de posturas, para que logremos tener este punto, este abanico de un acervo importante doctrinario, donde cada autor, donde cada profesor, donde cada investigador, en donde cada ministro, donde cada magistrado, cada juez, que pueda transmitir estos conocimientos y enriquecer esta nueva postura que se debe tener en los derechos humanos, porque creo que es el punto radical para reeducar a la sociedad, para tener una cultura verdadera de los derechos humanos, para conocer los derechos fundamentales, porque no solo debemos partir de la idea que nuestro alto tribunal, los tribunales de la Federación, la Procuración de Justicia, el Poder Legislativo creen las normas, sino que, bien decía Yerin, el derecho es producto del espíritu de un pueblo, y en razón a que la sociedad en su general se eduque en ello, creo que daremos un avance importante. Ok, bueno, pues vamos a ir a un corte comercial, ya ven, el tema está apasionante, y regresamos. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa Línea por Línea. Y bueno, ya vieron que nos ha dejado cegados con tanta luminosidad aquí el doctor. Doctor, ¿qué conclusiones daría entonces de esta ley de amparo? No se ha reducido, como dicen algunos doctrinarios, no se ha reducido su aplicación, se ha ampliado con esta figura de los derechos humanos. ¿Qué concluye? ¿Qué consejos nos da? ¿Qué aportaciones nos da? Creo que esta nueva ley de amparo es una oportunidad maravillosa. Estamos en una oportunidad histórica importante. La ley de amparo ha dado un paso importante, el juicio de amparo, como una institución netamente mexicana, con ese nombre maravilloso y hermoso que don Manuel Crescencio Rejón impuso a nuestra institución. El juicio, el amparar, decía como una palabra castiza, así decía otro eminente profesor mexicano, Tena Ramírez. Este es el punto importante. La nueva ley de amparo va encaminada a ser un mecanismo de protección. Un mecanismo de protección de los derechos humanos mediante las garantías que otorga esta propia Constitución política. Ahora bien, hay otro punto importante. La propia Constitución, como documento base, como carta magna, establece las características de los derechos humanos, su universalidad, su progresividad. Creo que esta nueva ley de amparo, en mi criterio, no reduce, amplía las posibilidades de poder recibir justicia pronta y expedita. Este es un camino largo, este es un camino sinuoso, este es un punto de partida que tenemos que reflexionar. El juicio de amparo creo que vuelve a ser y volverá a estar a la vanguardia, que volverá a ser una institución orgullo del espíritu mexicano,
y que ahora se está enfocando otros cauces, porque la sociedad mexicana y el Estado mexicano no pueden apartarse de esta forma universal de resolver las controversias. Creo que el Estado mexicano está volteando en un punto importante al sistema interamericano, a analizar criterios de otras latitudes, que inclusive la Convención Americana establece de manera muy puntual que los Estados miembros tienen que adecuar sus cartas fundamentales a esta convención. Los derechos humanos es un tema inagotable, es un tema que estamos en un momento histórico maravilloso para entrar a su estudio, a su reflexión, a su entendimiento, a su aplicación. Pero para ello necesitamos el entendimiento de la colectividad. Es decir, no crear normas jurídicas que no entendemos, que no comprendemos, que no vivimos, porque con la mera norma jurídica no se cambia el entorno. No. Entonces aquí el punto de partida es que la ley de amparo es un punto de partida maravilloso que obliga a una reflexión, que el propio juzgador se ve ahora obligado a respetar criterios emitidos por estados que somos parte de esta comunidad internacional. Esto permite que el gobernado pueda tener un abanico más amplio para proteger, para tutelar esos derechos fundamentales, esos derechos humanos consagrados en un documento base. Esto va a ser un punto importante en que nuestro país ha cambiado de una manera importante. El sistema jurídico mexicano no será el mismo. Estaremos esperando ya la oralidad, estaremos esperando estos cambios radicales importantes, y creo que siempre tendremos un juez de distrito dispuesto a otorgar la protección de la justicia de la Unión cuando un acto de autoridad violenta, transgrede, conculca un derecho humano. Entonces, esta figura anquilosada que se había estado generando con tanto trabajo que tenían los tribunales, tanto trabajo que tenían los juzgados de distrito, se moderniza con esta nueva ley de amparo a través de esa figura del amparo electrónico. Se especializa más en los criterios de los jueces. ¿Es así? Creo que el Poder Judicial es una tarea loable, en que el Poder Judicial ha hecho una tarea formidable en cuanto a este reconocimiento de los derechos humanos. Nosotros podemos analizar que inclusive nos facilita ya la consulta de la jurisprudencia interamericana, que está totalmente actualizando y capacitando a través de la Escuela Judicial a todos los altos funcionarios de la Federación, a todo el personal del Poder Judicial de la Federación, y que esto va a permear evidentemente a todos los poderes judiciales locales, que vamos a un cambio muy radical, muy especial, pero que tenemos que conocer esta nueva terminología. Tenemos que adentrarnos en el derecho procesal constitucional, en el derecho constitucional penal, en el estudio del juicio de amparo, en los nuevos criterios que emite el Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia que emite los plenos de circuito, en la doctrina, que es una parte importante de apoyo, de reflexión, de discusión, de la formación de profesores, de la formación de alumnos, porque hoy las universidades de México tienen una tarea maravillosa, el reeducar, el replantear una nueva enseñanza del derecho. Claro, van a cambiar todos los vicios y todas las malas costumbres que tenían muchos abogados postulantes, ¿no? Que metían su juicio de amparo y lo dejaran que se moviera y perdía seriedad, precisamente, que era lo que usted decía, doctor. Ahora el abogado tiene que estar más empapado, actualizado, y conocer estas figuras de la convencionalidad, de la Corte Interamericana, cómo es que llegamos a esa Corte, en qué momentos se va a poder aplicar esa jurisprudencia, en qué momentos no. Y entonces, esto nos habla de una profesionalización, claro, pero en todos los ámbitos, que es lo que usted nos dice. Claro, creo que todos los poderes, en caso de los poderes judiciales locales y el federal, están haciendo una tarea importante en actualizar al personal, en capacitarlo, pero esto no debe quedar ahí, es decir, no solo los órganos jurisdiccionales, no solo los agentes del Ministerio Público, sino todo el público en general. Las escuelas de derecho, siendo semilleros de los nuevos abogados, tienen que partir no solo de reeducar, sino del cambio radical de los planes de estudio. Claro. Porque sucedía
que cuando uno estudiaba la asignatura de Derechos Humanos era una materia complementaria. Era de relleno, una ¿no? materia de relleno, no, Sí, es una materia hoy fundamental, que si no conocemos los principios de la convencionalidad, no conocemos los derechos humanos, en unos años estaremos totalmente desfasados y tendremos que buscar otra ocupación, ya no propiamente la ciencia jurídica. Claro. Entonces, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Qué otro comentario nos puede dar? Bueno, doy mi correo electrónico, es elegavia@yahoo.com.mx. Ahí puedo recibir todas sus sugerencias y ya podemos intercambiar teléfonos cuando alguien así solicite una información. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna conclusión? Vamos a agradecerle esta invitación. Ok, entonces, bueno, yo les comento, esta nueva reforma de la ley de amparo es muy importante, ha cambiado figuras jurídicas trascendentales en nuestro derecho, ha mejorado, ha iniciado, haciendo un resumen de lo que dice el doctor, con estos nuevos plenos de circuito que van a especializarse en cada estado para empezar a generar diferentes criterios. Ahora también se le da la protección a la víctima cuando antes en materia de amparo no era escuchada, ¿sí? Ahora, antes la víctima podía entrar, pero solo para solicitar, no en el amparo, en otro juicio, un pago por una reparación del daño. Ahora puede ser escuchada, puede ir directamente, si siente que el Ministerio Público no le está representando adecuadamente, puede contratar a un abogado postulante y llevarla a que con este amparo adhesivo sea escuchada, ¿sí? Entonces es muy importante estas figuras. ¿Por qué? Porque nuestra ley de amparo ha cambiado no nada más en la forma, sino en el fondo. Estamos teniendo muchos derechos diferentes que antes no conocíamos, ¿no es así, doctor? Así es, así es. Entonces, todos estos derechos, pues tenemos que actualizarnos, tenemos que ponernos al día y exigir como ciudadanos conocer estos derechos fundamentales, porque tenemos que protegerlos, tenemos que conocerlos para poderlos solicitar a la autoridad a través de las garantías, pero protegiendo esos derechos que desde que nacimos tenemos como seres humanos. Entonces tenemos que hacer una sociedad consciente, y para eso es que se llama y se apela al auditorio a que conozca sus derechos, para que no crea que la autoridad o la autoridad jurisdiccional está dormida y no puede proteger esos derechos. Con estas nuevas figuras, la autoridad está para protegerlos, pero si no conocemos nuestros derechos como sociedad, ¿cómo podemos llegar a exigir o llegar a pedir que se nos proteja? Esto es un cambio radical, un cambio de ideología, un cambio de la forma en cómo esta sociedad va a cambiar. Ha habido muchas reformas, la reforma a la ley de amparo, la nueva ley del ISR, la reforma hacendaria, que nos hace o nos tiene que llegar a ser una sociedad más participativa, una sociedad más conocedora de nuestros derechos, porque si no, perteneceremos a una sociedad de segundo nivel, ¿no, doctor? A una sociedad que está dejada de lado, a una sociedad olvidada, porque tenemos que estar en los límites. Ha habido muchas reformas que nos piden entrar a la legalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no me queda más que agradecerle su participación en este programa. Le agradecemos también las facilidades que nos dio la Universidad del Distrito Federal, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, que también es catedrático de ahí. Les agradecemos las facilidades que nos dieron para que usted estuviera aquí, nos regalara su tiempo, nos diera alguna luz, algún comentario en un minuto. Únicamente agradecer este foro, esta oportunidad tan importante de poder expresar este nuevo paradigma, el estudio a conciencia de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de los garantías. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos queda más que agradecerle al público por vernos en este su programa, Línea por Línea, recordarle los números para cualquier teléfono que nos quieran dejar, cualquier comentario, 5580-7509 y 5580-7519. Recordándole que también estamos en internet, www.cbtelevisión.com.mx. Y usted no nos olvide, véanos como cada emisión con un nuevo programa aquí en Línea por Línea.